Bueno, buenos días, ingeniero, compañeros. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto del sistema, en este caso hotelero, y sobre todo la evolución que tuvo durante este semestre. Este proyecto comenzó en primer parcial usando en este caso un Spring, un molde MVC, modelo vista controlador tradicional, donde implementamos correctamente la arquitectura en capas, los controladores, los servicios y los accesos que vimos anteriormente. El sistema funcionaba, pero tenía una limitación importante. Cada petición que llegaba al servidor bloqueaba un hilo y hasta que la respuesta estaba lista. Esto significaba que mientras una solicitud estaba procesando ese hilo, no podía atender a nadie más. Para que se entienda mejor, imaginen en este caso un hotel que esté en hora pico. Y si la recepcionista atiende a un huésped, no puede atender al otro. En este caso, pues no es muy óptimo. Aquí tenemos un fragmento del controlador, bueno, sería en este caso, por ejemplo, tenemos antes del controlador de mapping, que tenemos de habitaciones que vimos anteriormente, que fue cambiado totalmente. Y porque el hilo quedaba bloqueado hasta devolver toda la lista. Bueno, en este caso, en el segundo parcial, el enfoque, como podemos ver aquí a continuación, ya no se trataba solo que funcione, sino aplicar la programación reactiva que nos enseñó nuestro docente. Aquí es importante aclarar algo, la programación reactiva no se puede trabajar correctamente en Spring MVC. Se podía trabajar de manera híbrida, pero no de manera individual, por lo cual no era muy correcto si entrábamos en producción. Ya, por esta razón decidimos migrar el proyecto a Spring Web Flux, que si nos permite trabajar con publicadores, suscriptores y flujo de datos no bloqueantes. En este caso, a continuación podemos ver pago de controladores, que tenemos diferentes como ejemplo pago exitosamente, para actualizar el pago, en este caso ya con un controlador más reactivo, así como de diferentes tipos de controladores, los servicios que aplicamos. A continuación, mi compañero explicará más a detalle el proyecto. Bueno, en esta parte nos vamos a enfocar principalmente en la capa de los servicios, que es donde realmente se aplica la programación reactiva. Con Webflux dejamos de retornar objetos directamente y empezamos a trabajar con Mono y Flux, que representan los flujos de datos. Mono se utiliza cuando esperamos un solo valor y Flux cuando esperamos múltiples valores. Estos flujos funcionan como publicadores y el consumidor se suscribe para recibir los datos conforme están disponibles. Recordemos que los eventos del flujo de reactivo son onNext, que es donde el publisher envía un valor al subscriber; onError, que es cuando el publisher señala un error al subscriber; onComplete, que es cuando el publisher indica la finalización del flujo exitoso. En el ejemplo que vamos a ver, estamos presentando la habitación services, donde vemos el flujo reactivo de Flux. Podemos ver el do on next, do on error y do on complete. Lo importante aquí no es el código como tal, sino el comportamiento. Cada vez que un dato fluye por el sistema, se ejecuta un on next. Si ocurre un error, se ejecuta en un error. Y cuando el flujo termina correctamente, se ejecuta un on complete. Estos eventos se pueden observar claramente en los logs de la aplicación mientras se ejecuta. Eso es lo que demuestra que el sistema está trabajando bajo el modelo publicador-suscriptor y no de forma bloqueante como lo hacíamos en MVC con el anterior proyecto del primer parcial. Además, el manejo de errores se hace dentro del flujo sin romper la ejecución del sistema, lo que mejora la estabilidad y el control del proceso. Ahora mi compañero les explicará cómo se refleja esto en los controladores y en el consumo de la API. Bueno, yo me encargué de los controladores reactivos en Webflux y de cómo estos se componen los flujos de datos para que los clientes lo consuman. Nuestra migración a Webflux no fue solo cambiar list por Flux, sino fue un cambio arquitectónico completo, como se puede evidenciar en habitación controlador reactivo. Primero, el cambio estructural. En Spring MVC nuestros controladores devolvían list, habitación y bloqueaban el hilo. Ahora en Webflux devolvemos el flux habitación o mono habitación. Por ejemplo, lo podemos ver en el endpoint API Reactive Habitaciones. Simplemente expone el flujo que viene del servicio sin bloquear nada. También, además, podemos visualizar el live stream para mostrar el flujo en tiempo real con delay element que se vio en clase, donde cada habitación se envía al cliente con 800 milisegundos de separación y podemos ver claramente en los logs, igualmente evidenciándonos con el log next, on subscript y on complete que se mostraron igual en clase. También podemos ver el reserve controlador reactivo,
No sé si lo puedes mostrar. Básicamente, ahí se ven endpoints de comparación. Creamos que están casi por el último, el slide demo con recuperación más el ID y el slide demo sin recuperación más el ID para demostrar visualmente la diferencia entre el on-resume, donde el flujo continúa con un valor por defecto y no usarlo donde el flujo se detiene con error. Bueno, para poder entender nosotros mejor cómo estamos aplicando, lo que vamos a hacer es visualizar mediante el frontend y la terminal. Entonces, para ello vamos nosotros a ejecutar nuestro proyecto desde la terminal y poder visualizar. En este caso, el despliegue del sistema y la validación y el comportamiento reactivo, vamos a verificar que sea el correcto, garantizando así la consistencia y que el proyecto en realidad está corriendo, lo que permite ejecutar la aplicación en cualquier entorno sin cambios. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a utilizar el siguiente comando que es .gradle boot run para correr el proyecto. Listo, estamos esperando que cargue y se ejecute de manera correcta el proyecto. Y una vez ya inicializado, procedemos nosotros a ejecutar el frontend en donde tenemos nosotros, se puede decir, la visualización por parte del cliente. Listo, como podemos observar, esta es nuestra parte del frontend, en la cual podemos observar que se mantiene la interfaz inicial. Sin embargo, en donde nosotros hemos mostrado para que se visualice la parte de la reactividad es la parte de la búsqueda. En este caso, nosotros hemos implementado, por ejemplo, que se realiza una búsqueda. Se mantienen las funcionalidades anteriores, sin embargo, aquí tenemos mediante ID. Por ejemplo, si es que buscamos una habitación con el ID 1, vamos a buscar de manera normal y nos da en realidad la encontrada la habitación. Sin embargo, si es que ponemos una habitación que no esté registrada, en este caso ni ID, ni 1, ni 2, ni 3, por ejemplo, colocamos con 4 y si es que le utilizamos con recuperación, podemos observar que nos dice que la habitación no ha sido encontrada y a su vez se activa el on error resume activo, el cual va a devolver un valor por defecto en lugar de fallar. Eso también lo podemos visualizar en la terminal, en donde nos sale a nosotros los mensajes o los logs que decía mi compañero, en la cual podemos ver que en este caso se ha activado la recuperación. Entonces, si no se encontró, sale el error, sin embargo, se recupera y no se cae en realidad el flujo. Pero si es que nosotros le podemos monitorizar que se caiga y no haya una recuperación inmediata, podemos observar que también nos dice que la ID 4 no fue encontrado, sin embargo, al momento de poder ver los logs, podemos ver que el flujo sí se detuvo. En este caso, vemos que aquí nos sale se podría decir, el error del exception handler resolver en la que ya nos dice que no encuentra la habitación y activando el reactive resort not found exception y deteniendo en sí el flujo de datos. Esto también lo hemos manejado mediante una nueva pestaña en la cual podemos observar el flujo en tiempo real de lo que estamos realizando. En este caso, aquí están como nosotros hemos manejado las búsquedas. Entonces, si es que no encontró, de igual manera nos va a dar aquí el error y cómo se va a mostrar el error. Es una parte más interactiva de la terminal. De igual manera se siguen procesando los datos a medida de que nosotros vamos aumentando. Entonces, de esa parte es como podemos demostrar que hemos implementado los conocimientos que nos ha dado este parcial. De igual manera, podemos ver que hemos manejado los logs y mantenemos también la lógica de frontend y backend con las tecnologías utilizadas. Bueno, para finalizar esto, en cierta forma, no, como pudimos ver, no solo migramos el código del proyecto, sino que cambiamos la forma de pensar del sistema. En este caso pasamos de un bloqueante a un completamente reactivo. Muchas gracias por todo y gracias por su atención. En esta parte podemos observar nosotros los commits que hemos realizado como en grupo y bueno, y las ramas en las que hemos manejado nosotros. En este caso están los integrantes del grupo, que es César Arico, Paul Balotuña, Herrera Naí e Irving Martínez.
Entonces aquí tenemos las ramas y cómo hemos realizado los commits. Entonces podemos ver se podría decir, el trabajo que hemos realizado entre los cuatro, observando que estamos aquí los cuatro integrantes y los commits que hemos realizado. En esta parte hemos realizado el trabajo en grupo y se ha visto también en la parte de los pull requests en las que hemos manejado se podría decir de esta manera, los pull requests para poder añadir al main. Entonces, de igual manera, podemos observar que aquí es la última modificación que se realizó, fue de parte del compañero Paul Colotunia el día de ayer. Entonces, aquí de igual manera el README y el link del repositorio también lo vamos a adjuntar en la documentación. Muchas gracias.